Yo escribí un libro sobre la muerte de Madero, temporada de Sopilotes. Beatriz trabajó la figura de Madero potentemente en su anterior novela, porque ya creo que hay otra después de esta, ¿no? Después de la que publicaste. Y Pedro ha estado trabajando la figura de Madero, no de manera directa, sino indirecta. No es sujeto de tu predilección como historiador, pero sí has estado entrando al tema de Madero. El origen de esta mesa se los voy a contar en 30 segundos. Estábamos en una feria de libro en Reforma y habíamos organizado una mesa redonda sobre Porfirio Díaz y se armó un merequetengue pero potente y la gente no quería que nos fuéramos y estuvimos 3 horas discutiendo la figura de Porfirio Díaz, coincidente con la aparición de una serie de biografías bastante amables sobre la figura del dictador Porfirio. Entonces, cuando terminó, empezaron a decir en el público, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y dijimos, pues vamos a llevar a Texcoco un debate parecido, ¿no? Pero ya no vamos a hablar de Díaz de nuevo. Y entonces, ¿de quién? Y alguien dijo, de Madero, porque tú dices, y empezó, casi se arma de nuevo el debate. Entonces, Madero es el tema. Y la pregunta, o las preguntas, o el principio de la conversación, de la discusión, es iluso, revolucionario, inocente, demócrata fundamental. ¿Qué es Madero? ¿Quién empieza? Beatriz, Pedro. Pedro. Voy a empezar haciendo lo que no hago nunca en las ferias de libro, que es leyendo. Voy a leer, es nada más media página, porque quiero que escuchen ustedes a Madero. ¿Sí? ¿Qué escribe Madero? ¿Qué habla Madero? ¿Por qué Madero cuando habla seduce al auditorio y convence a la gente? Porque es un apasionado que cree en lo que está diciendo. Leo de uno de los, puede haber escogido 20 o 30 textos clave de Madero. Este es parte del Manifiesto a la Nación, publicado el 15 de junio de 1909, cuando se da a conocer al pueblo de México la existencia de un grupo político que se llama Centro Nacional Antireeleccionista. Ahí en este manifiesto, 15 de junio de 1909, dice Madero: el año entrante, cuando nuestra patria cumpla 100 años de haber proclamado su independencia, debemos resolver un problema fundamental de cuya solución dependerá nuestro porvenir como nación libre y soberana. El problema de acabar con la reelección indefinida del presidente, que ha concentrado en sus manos un poder absoluto. Y dice, a esto, a la concentración del poder absoluto en manos de una persona, a esto debemos atribuir que ahora la justicia ampara al más fuerte, que la instrucción pública solo se imparte a una minoría de privilegiados, que los mexicanos son postergados a los extranjeros, que los obreros emigran en busca de más garantías y mejores salarios, que se han emprendido guerras sangrientas en contra de los yaquis y de los mayas, que se han hecho peligrosas concesiones al extranjero y por último, que el espíritu público está aletargado, el patriotismo y el valor cívico deprimidos. Lo que actualmente pasa en nuestro país causa pena y vergüenza. Esto lo escribió Madero en 1909, no nosotros en 2015, ¿no? Pero bueno. Los mexicanos tenemos miedo a ejercer los derechos cívicos por temor a la autoridad. Y este miedo, que por tantos años ha paralizado las manifestaciones de valor cívico, paralizará igualmente las del patriotismo. Y el día que la patria esté en peligro, no se encontrarán defensores que la salven. Esta situación solo se agravará con la continuidad de este régimen y solo tiene un remedio: la unión de los mexicanos amantes de su patria para poner fin a la autocracia, luchando por los principios sufragio efectivo, no reelección. El primero, para salvar a la República de las garras del absolutismo, para devolver a los estados su soberanía, a los municipios su libertad, a los ciudadanos sus derechos, a la nación su grandeza. El segundo, para evitar que en lo sucesivo se adueñen del poder nuestros gobernantes y establezcan nuevas dictaduras, y por lo pronto para obtener una renovación del personal de gobierno y formar un nuevo gobierno
con ciudadanos que quieren estar gobernados por la ley y no por un hombre. Mexicanos, ya conocéis nuestra bandera. Wow. Gracias por acompañarnos, gracias al Ayuntamiento de Texcoco, gracias a Brigadas para Leer en Libertad, gracias a la música de fondo también. Yo hago lo mismo que Pedro porque ayer lo vi, nos pusimos de acuerdo y he traído algunas citas también, porque para fortuna nuestra, quienes podemos consultar escritos históricos, Madero fue un autor muy prolífico. Escribió el libro que conocen todos, prácticamente La sucesión presidencial, pero como también era espiritista, dejó muchos documentos sobre los escritos o dictados que provenían de los seres muertos que se comunicarían con él en la creencia que tenía. De ahí salieron por lo menos 2 volúmenes, más un manual espírita que escribió hacia 1910, además una autobiografía que dejó inconclusa y es bastante corta, un comentario a un libro histórico de la filosofía hindú que se llama el Bhagavad Gita. En fin, sorprendente que encontremos a Madero autor. Y dentro de ese Madero autor también está el redactor de cartas. Son 2 volúmenes que editó por primera vez la Secretaría de Hacienda en el 63, si mal no estoy, y que van revelando mucho de la personalidad del futuro revolucionario. Y como Pedro, yo también he tomado algunos extractos que me gustaría enfatizar en este día acerca de la moral maderista, de la ética maderista. Y vamos viendo, estos epistolarios empiezan en 1900 y Madero muere en el 13. No conocemos cartas de esta naturaleza después del 10, pero podría rastrearse y quizá encontrarse otro tipo de epistolario tan íntimo como el que se comparte en este libro, en donde lo mismo le escribe a su madre, a su padre, a algún tío, a una monja en Puebla, Sor Luisa, Carlota, también otra monja, compañeros periodistas, gente que empieza a formar los clubes democráticos a lo largo del país, en fin. Y me detengo en una carta, por ejemplo, que le escribe a su tío Antonio en 1901, sobre el tema de la religión. El Papa y la Iglesia se han abrogado un poder que Dios nos dio a todos, la razón y el libre albedrío. Si no creemos lo que la Iglesia dice, somos herejes. Toda innovación religiosa es herejía, toda innovación política es revolución y toda innovación filosófica es un error. 1901. En ese mismo año, a finalizar, al mismo tío, le dice que no puede ser categórico al aceptar o rechazar los evangelios, porque el tío es muy católico, y le hace un recuento de lo que sabe acerca de la autenticidad de los mismos, cuándo se redactaron, la traducción de San Jerónimo, y termina diciendo que es probable que manos ajenas hayan escrito para aumentar su autoridad, por lo que los evangelios, dice Madero, no se pueden admitir al pie de la letra, pero sí buscar el mensaje de fondo. A un ingeniero Jesús de la Fuente, en 1902, hablando también en la intimidad, y este era un amigo de la familia, le dice: es bueno que te convenzas que más que la posición social, que más arriba que la fortuna está la fuerza de voluntad, que es la fuerza más poderosa de nuestra alma. Un hombre superior está por encima de los sufrimientos porque no le da importancia a las pequeñeces de este mundo y compara los pocos días de su existencia en esta vida con la vida eterna de su espíritu. Parece de pronto un padre, ¿no?, predicando. Ese es Madero. A Alberto Gursa, que era un tío suyo, le dice en 1904, comillas, literal, el pueblo, hay que esperar a que el pueblo empiece a despertar, empiece a hacer uso de sus derechos para que la tiranía que ha pesado sobre nosotros durante tantos años, degradándonos, rebajándonos, humillándonos, empiece a disminuir y a tornarse de modo pacífico y paulatino en un gobierno que respete los derechos de los ciudadanos. A otro, a Juan Farías, varias publicaciones sobre el espiritismo, que era lo que él creía mucho, y sobre ese tema hay mucho material de Madero.
Al principiar 1906, le agradece a sus padres y les da felicidades por el año nuevo y les dice que les da todo tipo de parabienes por darle la existencia. Reflexiona sobre la educación de los padres, que son los que tornan el carácter y ayudan a moderar los defectos. Fomentan la honradez y el hábito al trabajo. Son dos cualidades que aparecen mucho en los escritos de Madero: honradez y hábito al trabajo. 1906, repito. Ese mismo año, a José María Chávez le escribe una carta. Este personaje estaba deprimido y parecía querer suicidarse. Y escuchen a Madero: la desesperanza, el crimen o una acción degradante son terribles para un alma grande como la suya. Si es por la subsistencia, va a adelantarse porque eso es lo que hace que los hombres se muevan. Pero para esta lucha a veces es un estorbo, una dignidad mal entendida. Le dice que él no es de los débiles, Madero no es de los débiles, ni tampoco su remitente, ¿verdad? De los que debe pedir auxilio sino solicitarlo. Le dice y le aconseja a su amigo: usted no debe sentirse inferior a nadie. Le ayudo materialmente, pero también moralmente, que es lo más importante. Fíjense, y así le pedían, por cierto, mucho dinero y siempre decía: yo le mando lo que necesita, pero creo que con dinero no se soluciona su problema. En 1906 le escribe a uno de los más importantes autores del espiritismo francés, en francés, que va a dar el paso a la política porque es un aura y una oportunidad el terreno que he elegido para luchar por nuestra causa. Y me estoy saltando bastante, ¿eh? A su hermano Raúl, que era un menor, y era una carta íntima también sobre qué voy a hacer cuando sea más grande y qué me aconsejas, hermano mayor. Y le dice a su hermano: los verdaderos amigos que debes tener son tu conciencia, tu propia estimación, tus profesores y la estima de tus padres y hermanos. Le dice que no entre a la marina o al ejército, que puede ser sumamente monótono y aburrido. Pero para decidir qué estudiar se tiene que analizar a sí mismo. Y le pregunta: ¿aspiras a ser un rico comerciante? ¿A una vida contemplativa sin provecho para el semejante ni para la patria? ¿Quieres ser un hombre para tu patria y sacrificarte por ella si es necesario? Estoy hablando, repito, de 1906. Si esto último, o sea, sacrificarse por la patria, lo importante, escuchen bien, es domesticar la voluntad. Lo que más te conviene es la ingeniería, porque él también era ingeniero. Cuando yo era muchacho, dice Madero, quería ser explorador en África. ¿A quién habría beneficiado con haber destruido mi salud, aniquilado mis fuerzas, haber matado muchos animales y muchos negros? A su hermana Mercedes, mismo año, la bendice, etcétera, y le dice: dentro de nosotros tenemos el cielo si lo sabemos encontrar, elevándonos por sobre las preocupaciones vulgares, despreciando las vicisitudes de la vida y solo preocupándonos por lo grande, por lo noble, lo elevado. Cuando lleguemos a ese grado de elevación, habremos conquistado la serenidad y la calma, patrimonio de los justos. Fíjense, presidente de México, A Fernando Iglesias Calderón, está en contra del personalismo absoluto. Él era hijo de José María Iglesias. En esa época de personalismo absoluto se impone la creación de un partido con principios basados en la Constitución para atacar al despotismo reinante, y a Fernando lo alienta a que dirija tal partido. Y así puedo leerles varias más. Entre muchas que hay, por ejemplo, soy enemigo de las bullas y de las fiestas, escribe en otra carta en 1907. Era homeópata, era vegetariano, era abstemio, no fumaba, y ya dijo que no bailaba tampoco, ni era de bullas. Era un tipo que pintaba más para cura de pueblo. Pero no estaba de acuerdo con la iglesia, como se dijo al principio. Y voy a terminar con una frase muy linda, nuevamente a su hermano. Hay más, se las puedo pasar. Para que la felicidad sea constante y duradera, hay que buscarla en nosotros mismos, independiente de las personas que nos rodean. Para progresar, lo primero es desearlo, luego un plan de conducta que eleve el alma y luego luchar para lograrlo. Cada quien es responsable de sus actos, es en otra. El hombre que comete faltas no lo hace malo, todos somos una mezcla de bueno y malo, si no, no necesitaríamos venir al mundo de prueba y sufrimiento.
Solo en mundos superiores se encuentran seres perfectos. Nuestra obligación es cerrar los ojos sobre los defectos de nuestros semejantes y poder aprovechar su lado bueno. Y no robo más tiempo, los dejo con los expertos, ¿cuáles recuperando expertos? estas notitas. Yo llegué a Madero por la puerta de atrás, no por la puerta de frente. Llegué a Madero por Villa. Llegué a Madero por Pancho Villa. Madero venía después del fracaso, primer intento de entrar por Chihuahua, había sido derrotado y se acerca las guerrillas, todavía no brigadas de Villa y de Orozco, y lo conoce. Villa lo ve de lejos y es la primera impresión. Y alguien le dice a Villa, ese es el jefe de la revolución. Villa lo observa. Lo primero que nota es que lo tienen que ayudar a subir el caballo a Madero, porque venía herido de una mano. No porque fuera un mal jinete, luego Villa sabría que Madero era un muy buen jinete, pero lo que ve es a un cuate al que lo ayudan a subir al caballo, chaparrito. Villa lo mira y dice, es el jefe de la revolución. Y Madero lo invita a cenar. Y entonces Madero lo invita a cenar, ¿qué? Pues una cena vegetariana. Villa, comedor de vacas durante los últimos 15 años de su vida, empieza a ponerse nervioso. El jefe de la revolución no come carne, ¿no? Y ahí Villa aguanta. Y de repente Madero le tira un rollo. Y Madero le tira un rollo espiritista, ¿sí? Villa, que era un campesino materialista, ¿sí?, que lo fue durante los años de su formación, que creía en lo que veía y a veces ni eso, que miraba siempre por atrás para ver qué traía a la espalda, dice, este cuate habla con los espíritus, habla con los muertos y está verdaderamente dispuesto a abandonar la revolución y seguir robando vacas, que era lo que sabía hacer bien don Pancho. La primera descripción que Villa hace de Madero a otra persona dice, es un Catrín con zarapito. Agárrense, potente, un Catrín con zarapito, ¿sí? Porque ni a zarape llega, era zarapito porque era chiquito. Bueno, pues esa mañana siguiente en San Andrés, Madero se revienta un discurso en el kiosco del pueblo. San Andrés, ¿no, Pedro? Sí, en el kiosco del pueblo. Y Villa cae perdido. Perdido. O sea, Villa tenía una sensibilidad muy particular para descubrir en los hombres si eran legales o no eran legales, si eran derechos o no eran derechos. Muchos años de bandolerismo, del riesgo que te traicionen, de estar siempre huyendo, escondiendo, simulando, lo había hecho crear un detector de mentiras. Y el Madero que oye hablar, Villa llega a la conclusión rápidamente de que es un hombre que está dispuesto a morir por lo que cree. Y eso Villa lo respeta profundamente. Tan es así que se vuelve el más maderista de los maderistas en los siguientes 2 años. Hay una foto que retrata toda esta relación Villa-Madero, que es una foto el 5 de mayo en las afueras de Ciudad Juárez, donde Madero está dando un discurso y en la primera línea están los jefes de brigadillas que se habían formado, de brigadas revolucionarias. Y Pancho Villa está sin sombrero, agárrense. Debe ser una de las poquísimas fotos en que lograron que se quitara el sombrero Pancho, ¿no? Pancho no se apeaba el sombrero jamás. Está en la primera fila con un uniforme caqui todo raído y zarrapastroso, con la boca absolutamente abierta. ¿Sí? Esta es la relación Villa-Madero. Yo llegué por ahí a Madero. No le tenía ningún cariño. A mí los maderos que me caían bien eran Raúl, su hermano chico, que sería luego subjefe de brigada. Que está en la misma foto. Está en la misma foto, un ladito. Y al madero que yo adoraba era Gustavo, que era el madero entrón, duro, chocador, rompedor, el que le dijo 30 veces a Francisco, esos que hoy te saludan te van a matar. Y lo peor no es eso, lo peor es que me van a matar a mí también. Dicho y hecho. La segunda vez que entré por la puerta de atrás a Madero,
Pues entré porque me interesaba mucho el golpe militar que lo derrumbó. Y me interesaba no por Madero, me interesaba por los militares que cocinan el golpe. Porque había encontrado una conexión terrible, que es los 6 generales que conspiran contra Madero y que son claves, todos habían estado participando en las guerras de exterminio previas, o en la guerra contra los yaquis en el norte, o en la guerra contra los mayos en el sur, o en las campañas en Morelos. Entonces, la pregunta era, pero si estaba cantado. Y entonces traté de explorar en profundidad cómo se cocina un golpe de Estado, que era lo que me interesaba. Y a la hora de explorarlo, la figura de Madero queda sangoloteada por todos lados. ¿Cómo es posible que desde los tratados de Ciudad Juárez permitas que el ejército porfiriano quede intacto? ¿Cómo es posible que disuelvas lo único fiel, firme y sólido, que son las milicias campesinas que hicieron la revolución, que son las únicas de confianza, que son los que tienen una motivación ideológica y no solo eso, militar? ¿Cómo es posible que no le hayas hecho caso a Villa cuando te dijo, crea un batallón de supremos poderes con 600 chihuahuenses y la Ciudad de México nos la pela? ¿Sí? Aunque el registro puritano de la época no añadió el nos la pela, pero pues así era Villa, ¿no? Estaba claro que le estaba cantando el mensaje, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando se produce el primer conato de rebelión, con Reyes y con Mondragón, etcétera, le haya dado el mando del contragolpe a un tipo como Victoriano Huerta, que era transparentemente un canalla, ¿sí? Y que luego chaquetearía junto con Blanquet para asesinar finalmente a Madero? ¿Cómo es posible, ¿sí?, que hayas dejado de lado a Felipe Ángeles, que era el único de confianza entre los militares, el único general mexicano que no se pandeó, porque todos los demás o se cuadraron participando en el golpe militar, o peor todavía, se cuadraron en la siguiente semana? Incluso Lauro, que se suponía que había sido uno de los defensores. Entonces, tú dices, Madero se asesinó, es la inocencia, y sin embargo, después de esta perspectiva que tienes de Madero, que no es en lo más mínimo grata, dices, carajo, era un tipo extraordinariamente valiente. Y el valor de Madero, al enfrentar las circunstancias, al no rendirse, al no buscar una salida conciliadora, al resistir, te da una dimensión del personaje que lo hace respetable en medio de la cadena de errores brutales que harían que terminara muerto en la parte de atrás de Lecumberri. Entonces, yo no soy maderista, está claro, yo soy villista. Tú sí, pero yo no soy, yo soy villista. A mí los demócratas liberales que no tienen propuesta social y que se ponen en manos de la conciliación con el ejército no son los míos son los otros, pero no importa. Sin ser maderista, no dejo de apreciar en Madero varias cosas. Primero, bueno, cuando ustedes leen directamente a Madero, estás frente a un demócrata liberal consistente, duro, fuerte, que además en tiempos como estos, tú publicas esto, lo pegas a una esquina, llega la tira de Peña Nieto a decirte, ¿qué chingado estás diciendo del presidente, güey? ¿No? Porque es el retrato de la dictadura que hemos vivido en estos últimos años, ¿sí? Del despotismo, del autoritarismo, de la rapiña, de la entrega a los poderes extranjeros, de la falta de honor. Bueno, ahí le paro, Madero lo dice mejor que yo, ¿no? Y entonces este Madero que ustedes retratan, el demócrata liberal, me resulta en el mejor de los casos simpático, pero hasta ahí llego. Si me invita a cenar Madero y me da de comer vegetariano y luego me tira un rollo espiritista, yo hago como Villa, digo, a la goma el Catrín con Zarapito, me voy para otro lado, man. Esa es la provocación. Muy bien, vamos a hacer de esto como se esperaba un debate. Yo quería antes hablar de otro tema, el del espiritismo, pero agarro el del espiritismo y lo platicamos otro día. El espiritismo es su creencia particular que influye poco o nada en su actuación política. Es una creencia particular que en aquel tiempo era muy común. Para nosotros nos resulta muy cómodo y muy fácil burlarnos de ella, como podríamos burlarnos de la forma del catolicismo de los monjes del siglo XVI, ¿sí?
desde ahora. Pero en aquel tiempo era muy común y muy lógica. Punto. Nada más la dejo ahí pendiente. Dejo ahí pendiente lo del espiritismo. A lo que le quiero entrar es a lo que acaba de abrir Paco. Yo estoy en profundo desacuerdo con casi todo lo que ha dicho ahora. Sí, yo también. Y si aprovechan lo que no está. Micrófono. A ver, y también voy a hacer propaganda. Este es el primer acto en el que presento un nuevo libro que escribí con Felipe Ávila, que para mí es el mayor especialista sobre el zapatismo, y que es una breve historia de la Revolución Mexicana en la cual tratamos de explicar en 300 páginas el proceso general de la revolución, después de 50 años que nadie lo hacía. La última vez que alguien lo intentó fue Jesús Silva Herzog en 1960. Entonces, bueno, entonces nos tuvimos que meter a entender la revolución completa. Y en la primera página del libro, quitando la introducción institucional que no sirve, se la pueden saltar, en la primera página decimos lo que ahora está pasando, lo que estaba pasando en México en 1910 y nadie lo sabía ni lo esperaba, era el estallido de una revolución social. Y esto, cuando nosotros decimos, Felipe Ávila y yo, que nadie lo sabía ni lo esperaba, estamos retratando a Madero, porque Madero no era un revolucionario. Madero le llama revolución a lo que convoca en el Plan de San Luis, porque en el siglo XIX a cualquier cambio de gobierno se le llamaba revolución. Entonces se le llama revolución de Tuxtepec, revolución de Ayutla, revolución de Tacubaya, o sea, cualquier chingadera le decían revolución. ¿Sí? Y Madero a lo que llama, con enorme honestidad, Madero es alguien que no miente al pueblo, que no engaña, que no promete lo que no va a cumplir. Madero llama a restaurar el orden liberal, tal cual ha dicho Paco. En esa parte estoy de acuerdo, dije que estaba en desacuerdo en todo, no en eso no. Madero llama a restaurar el orden liberal, porque es un demócrata liberal. Ahora, restaurar el orden democrático liberal en un momento de autoritarismo sanguinario no es poca cosa. Es de enorme valor y además Madero pensaba que eso podía permitir abrir la discusión sobre los grandes problemas del país, restaurar la democracia en un país en el que no existía y restaurar los derechos y las libertades del pueblo, podía en ese momento abrir la discusión sobre los verdaderos problemas de la nación. Eso es lo que quería Madero y eso es lo que promete. No promete otra cosa, no engaña, no miente, no traiciona. Así era Madero. Pero el error que hemos cometido los historiadores es pensar que él estaba llamando a una revolución social, que es lo que realmente inicia. Sin quererlo, sin darse cuenta, sin creer en ello, Madero abre las puertas de un proceso de revolución social. Y cuando se da cuenta, y aquí viene el gran dilema de Madero, el gran punto sobre la crítica a Madero, cuando se da cuenta que viene la revolución social, Madero decide cerrar la puerta de la revolución social, frenarla y pactar con Porfirio Díaz. ¿Qué pacta Madero con Porfirio Díaz a 5 meses de iniciar la revolución? Pacta que se va Díaz y se va Ramón Corral, pero permanecen las estructuras institucionales del Estado. Mucha gente ha dicho que es una traición. Sería una traición si Madero hubiera llamado a destruir el Estado o a hacer la revolución, pero Madero jamás llamó a eso. No, Madero está siendo perfectamente consecuente con lo que siempre ha sido, con aquello por lo que ha luchado y por aquello que ha ofrecido. Y entonces Madero pacta con Díaz y preserva la institucionalidad del Estado. En un momento en el que ya está la revolución social, en el que ya están sobre las armas Pancho Villa, Emiliano Zapata, Calixto Contreras, Juan Banderas, Alberto Carrera Torres, toda la raza que sí está pensando ya en la revolución social. Y este asunto de preservar la institucionalidad es lo que lleva a Madero al otro gran punto. Esto ocurre en mayo de 1911. El pacto con Díaz, mediante el cual Díaz se va, pero se preserva la institucionalidad porfirista. Y Madero inicia a contracorriente y con una enorme habilidad política. Entre más leo a Madero, más me gusta. Al principio, cuando yo empecé con la revolución, no me gustaba, pero entre más lo leo y más lo conozco, más me gusta. ¿Sí?
Madero va conduciendo durante 15 meses un proceso de transformación bien interesante, bien honesto, de verdadera restitución de libertades, de libertad de prensa, de libertad de asociación, de libertad de sindicatos, que va abriendo poco a poco, en la medida en la que va pudiendo, ¿sí? En la que trata de no matar a nadie. Y en este proceso, las instituciones porfiristas juegan para dos lados. Pero más allá de las instituciones hay que hablar del ejército porque es la pieza clave. El ejército, en términos generales, actúa como debe comportarse un ejército en una república, de manera institucional. En 1912 se rebelan contra Madero desde la izquierda Emiliano Zapata y Pascual Orozco y muchos otros grupos, y desde la derecha Bernardo Reyes y Félix Díaz. Y el grueso del ejército es leal a Madero, somete estas rebeliones, además sigue las directrices fundamentales de Madero a la hora de someterlas y respalda a Madero. Madero tiene, en febrero de 1913, cuando llegamos al momento de la temporada de sopilotes de Paco, Madero tiene razones fundadas para creer que el ejército es institucional y leal, porque lo ha sido. Y lo ha sido el ejército como institución, y lo han sido los jefes del ejército con nombre y apellido, como Lauro Villar, que derrotó a Félix Díaz, o como el Chacal Victoriano Huerta, que derrotó la mayor rebelión militar contra Madero, que es la de Pascual Orozco. Lo ha sido Rubio Navarrete, lo ha sido Joaquín Telles, lo ha sido Joaquín Mas. Han sido leales a la institución presidencial y al gobierno de la República. De tal modo que cuando estalla una tercera rebelión desde la derecha, Madero tiene razones fundadas para creer en la lealtad del ejército, razones fundadas para creer en la lealtad del jefe militar de mayor prestigio, que es Victoriano Huerta, y para darle la palabra a Beatriz, porque ahorita en mi siguiente intervención quisiera hablar en detalle de esos 10 días de la decena trágica, y también tiene razones fundadas para no hacer caso de Gustavo. Todos nos dicen, ¿por qué Madero no le hizo caso a Gustavo? Si Madero le hubiera hecho caso a Gustavo, a Raúl, a Emilio, a su papá Pancho, no hubiera salido de Coahuila en 1909. Madero no les hace caso, los escucha, pero si les hubiera hecho caso, se habría quedado quieto en San Pedro de las Colonias. Madero sabe que hay que escucharse a sí mismo. Y ahorita hablamos de esos 10 días. Pues, gracias. Voy a rebatir a Paco y a desviar también un poco el asunto militar, porque el tema central de esta conferencia, o nos ponemos de acuerdo, es Madero o es el maderismo, ¿no? Que son cosas distintas. Y el maderismo también habría que cuestionarse cuándo inicia, si cuando Madero empieza a fundar clubes en el 1908 o cuando ya es presidente o cuando ya se murió, porque ahí viene un surgimiento del maderismo. Y ahora que contabas el tema de la amistad de Villa con Madero, hay cosas muy conmovedoras y con referirme a ellas paso al debate. Un momento hermoso es cuando Villa es preso, siendo Madero presidente, y Madero hace todo lo posible. Yo vi con estos ojos una carta en el Archivo General de la Nación donde le instruye a su secretario particular que le den todas las facilidades al preso Francisco Villa. Y con todas las facilidades se está entendiendo, suéltenlo, déjenlo ir. Eso hizo Madero por Villa. Y cuando otro momento conmovedor ocurre es a la muerte de Madero, se hacen de manera clandestina, empiezan a hacerse homenajes. Y cuando se cumple el primer lustro en 1918, si no estoy mal en el año, está Villa en la tumba de Madero, hay una foto muy linda con lágrimas, porque Madero era su amigo y tenían en común ser sentimentales. Bien, la polémica la quiero derivar en un asunto que es el que quería yo destacar esta tarde-noche con ustedes. Es mi creencia personal que ningún líder, caudillo, héroe, dirigente de la envergadura de Madero o Villa u otros en este país o en América Latina se mueve solo con móviles político-ideológicos. Atrás hay creencias
hay una especie de espiritualidad, la que ustedes decidan colocar. Y esa espiritualidad soterrada en muchos casos, y más cuando se habla de México, de un Estado laico, de closet también, porque habría que discutir ese tema ampliamente, se ve extraño que un presidente se refiera a temas de índole espiritual. Y creo que es importante porque las creencias en cosas no materiales son las que acaban moviéndonos a muchos de nosotros a ciertas cosas, a comportamientos, desde con nuestro prójimo más inmediato hasta causas más nobles y más profundas. La vinculación entre la espiritualidad y la política no debe estar peleada, y creo que Madero, esa fue su primera batalla. Creo que perdida, porque al final se radicalizó incluso hasta el anticlericalismo, porque Madero no era anticlerical, no creo que se fuese anticlerical, ni antirreligioso. Madero tenía sus creencias, muy de la época, como señala Pedro, pero era un tipo profundamente respetuoso de los credos. Incluso fue el primero que permitió que las comunidades judías se establecieran en México en 1912, por ejemplo. Sobre que el ser demócrata liberal suene medio fresa, yo no estoy de acuerdo, si eso es lo que te escuché decir, Pedro, y Paco, porque la democracia en Madero es el otro eje vertebrador de su comportamiento. En la medida en que él cree en que hemos nacido libres y que somos espiritualmente un alma que camina hacia lo perfecto, debemos en la vida terrestre liberarnos de toda cadena y por tanto todo régimen totalitario, absolutista, está condenado a ser derrocado para imponer la libertad del alma, desde luego, y del hombre. Por tanto, en la corriente espiritista y en Madero en particular, las cárceles no debían existir, los ejércitos no debían existir y las revoluciones tampoco, pero Madero nos da el salto y de ser un pacifista se vuelve un revolucionario, porque sabía perfectamente bien que por la vía de una negociación, por eso no estoy de acuerdo contigo, se lograría un cambio de régimen. El golpe que da con el plan de San Luis prende las alertas, se inicia la revolución, y donde yo creo que está el error de Madero es en creer que así como él concebía la democracia, en ese momento la iban a concebir los demás. Un país que venía de más de 30 años de dictadura, no creo que ningún país, de hecho, en un año y medio entre en el nuevo redil democrático que propuso Madero. No creo posible eso. Por eso su desesperado interés en cesar la guerra cuanto antes, y cuando vinieron las revoluciones de Orozco, la de Zapata, la de los Vázquez Gómez, la de García Granados, lo que hace Madero es apaciguar, manda emisarios de paz por aquí, por allá, y no entiendo algo que Pedro nos ha dicho muy bien. Él ya destapó la revolución social sin querer, y él está proponiendo una revolución de conciencias, es algo superior a la revolución social. Entonces, no logran empatarse, digámoslo así, en el espacio y en el tiempo, dos revoluciones tan importantes para México, para cualquier nación. Él es absolutamente filosófico en su creencia de un cambio hacia el poder al pueblo, y al mismo tiempo el pueblo no está en la dinámica de estar viendo esto de los votos y los fraudes. Y Madero es obsesivo en el tema de la democracia y las elecciones libres, y al mismo tiempo con esa rigidez y esa transparencia en su deseo de libertad, también creo yo que es un hombre muy bueno. Y por muy bueno no estoy diciendo no, que es lo que a veces se ha interpretado también de Madero, que la bondad debe de ser para los que no gobiernan. ¿Y por qué? Sería una pregunta, ¿por qué los gobernantes que debamos o podamos tener, por qué deben ser malos o asesinos o vendepatrias? ¿Por qué tiene que ser el estigma del presidente estilo Calles, estilo Álvaro Obregón, que sacan tienen la pistola aquí para lo que se ofrezca? Madero está a favor de que todos a través de nuestra conciencia podamos liberarnos, y quizá erró su profesión, eso podríamos discutirlo también, pero yo creo, y con esto quisiera terminar este episodio de debate, si es que se llamó debate,
diciéndoles que yo creo que estamos y debemos seguirnos sintiendo cuando menos una servidora muy en deuda con Madero. Cuando vinieron los gobiernos revolucionarios y se apaciguó el país, que fue hacia los años 30, el tema de la democracia fue quedado o dejado en el olvido. Por ese pequeño detalle, hoy no podemos decir que somos un país democrático. Para los gobiernos de la revolución, lo importante, y no está mal, fue el tema de la justicia social, la equidad, el voto de la mujer se obtuvo incluso también, y otros resarcimientos de los muchos daños que había generado la dictadura porfirista. Pero la democracia fue un tema fresa, un tema de segunda, al cual no le concedieron ninguna importancia, ni el general Cárdenas, ni Plutarco Elías Calles, ni ningún presidente que ustedes me mencionen. Madero fue el primero en este país que dijo: la democracia es indispensable para decidir libremente quién queremos que nos gobierne, a tal punto que él no se proponía como candidato. Y es una deuda que le tenemos porque esos son los problemas, entre otros, que tenemos actualmente, que tenemos que resolver viendo en algún momento, el tema de la democracia. Vale, va. Vamos al debate, pues se pone bueno. Se pone bueno. A ver, vamos a ver en qué estamos de acuerdo, para no pelearnos nunca en lo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que era un demócrata liberal consistente. Y ponemos el énfasis en demócrata porque lo era sin duda. Un tipo que soporta la ofensiva mediática más fea que ha podido soportar un gobernante de México, donde los periódicos lo insultan todos los días. Le ponen como apodo el enano del Tapanco, se burlan de él en caricaturas. Y respeta al 100% la libertad de prensa, es estimable, sin duda, es un demócrata de verdad, estamos de acuerdo, no están ahí las zonas de conflicto en la revisión de Madero. Las zonas de conflicto es algo que los tres sabemos, por favor, es que no hay democracia política si no hay democracia social. Y esta es una de las claves. Que Madero no lo haya entendido es su problema, pero nosotros sí lo hemos aprendido, ¿no? O debimos haberlo aprendido, o llevamos años luchando porque lo aprendimos. No hay democracia política sin democracia social. Si no liberas de la esclavitud al campesino asalariado. Acabo de estar en Tlahualillo, Durango, y descubrí que los Terrazas, la vieja familia a la que Villa ajustició, le quitó todo, los expropió, han reconstruido campos de agrocultivo para exportación. Y como los campesinos de la zona se niegan a trabajar en ejidos que les robaron, ha traído peones de Oaxaca que están encerrados, imagínense, están encerrados en galpones con guardias con AK-47 en la puerta, que trabajan jornada de 12 horas y ganan medio salario mínimo. O sea, en México hay elementos de regreso de la esclavitud, ¿sí? En pleno proceso peñanietista, ¿sí? No hay democracia política si no hay democracia social, si no quitas a los guardias, si no impones el salario mínimo, si no permitas que la gente tenga libertad de movimiento, si no impone, no hay democracia política posible. Si no traes micrófono, ellos no te oyen. No, pues no, lo que me digas a mí, ellos no lo oyen. Lo bonito de las polémicas es que se hace… ¿Para ti la democracia social y la política son al mismo tiempo o es una y después la otra? Van juntas y es indispensable que caminen juntas. Y entonces el debate real que tenemos aquí son sobre los límites de Madero, que no tienen que ver con su buena fe, su formación, sino son errores políticos que conducen a donde lo van a conducir. Lo van a conducir a pensar que puede construir una estructura democrática en un país preservando la estructura militar porfiriana. Y pues ni modo, eso no podía ser así. Y cuando reivindico a Gustavo, porque se lo dijo 50 veces, ¿sí? Se lo dijo 50 veces. Y las cartas de Madero pidiendo que dejen a Villa en libertad, pues tienen su contraparte. Villa, tengo publicadas 13 cartas de Villa diciéndole a Madero: me están chingando, son los catrines, son los mismos que van a venir por ti. Incluso Villa sabe que se está cocinando el golpe de Estado 4 meses antes de que el golpe se dé, porque los generales que están encarcelados están conspirando y tratan de atraerlo. Y le advierte una y otra vez. Y Madero, en lugar de amnistiar a Villa, que era la fidelidad real y absoluta, permite que un juicio falso,
organizado por Victoriano Huerta, tenga a Pancho Villa en la cárcel, acusado de haberse robado una pinche yegua, hombre. Ahí Madero y su debilidad y el supuesto respeto a la institución judicial, pues vale madres, estás dejando a los demonios sueltos y no estás teniendo a tus aliados en la calle. Pedro, se te olvida y me sorprende que el problema es que al no entender que la democracia política y la democracia social van juntas, la primera ofensiva contra el zapatismo y contra el PAN de Ayutla la hace Madero, ¿sí? Y manda a Huerta y luego tiene que componerla porque Huerta está quemando las comunidades y tiene que sustituir a Huerta por Ángeles para que entre la mano suave, ¿sí? Tendríamos que recordar que la ruptura entre magonistas y maderistas la propicia Madero, ¿sí? Y se queda desprovisto del ala izquierda de la revolución que luego iba a necesitar después. Las confianzas en personajes como Blanquet, como Victoriano Huerta, bueno, sabe de la conspiración. Yo registré 13 alertas que le mandan a Madero en días anteriores a los 10 días del levantamiento, donde le dicen, están conspirando, están preparando un golpe de Estado. Y Madero, atrapado en la conciliación con los militares porfiristas, es incapaz de desbaratar. Está toda madre. Las creencias democráticas de Madero yo las estimo, las quiero y las admiro, pero la democracia hay un momento que con la defiendes a tiros o te asesinan. Y esta historia es una historia universal. Ahí está Salvador Allende, chinga, ¿sí? ¿De dónde sale Pinochet? El fiel soldado de la República, ¿no? Que termina coludido con la CIA en el golpe de Estado. El gran problema es no Madero como personaje, que es entrañable, hombre, claro que lo terminamos queriendo, y terminamos queriendo un personaje que pone la democracia por enfrente, y que es un tipo valiente, dispuesto a sacrificarse a la muerte, asumido el problema de yo estoy aquí para morir si hace falta defendiendo la democracia. No, el problema es que la elección política, ¿sí? A 100 años, 150 años de lo que pasó, ya casi, ¿no? No, 100 años, 102 años, sí, perdón, ya me fui largo. A 100 años de lo que pasó, la elección política es evidentemente todo el que concilia se lo lleva a la chingada, ¿sí? Y esta es una elección política no menor, es una elección política que tenemos que aprender. Si llegamos a transformar las condiciones políticas en México con una conciliación con los sapos, los perros y los gángsters, se van a comer el país de nuevo. Ya no nos van a dar los 11 meses de Madero, en 6 se lo van a volver a comer. La conciliación y el debilitar la fuerza política del pueblo y el no desarrollar el proyecto de transformación social, que es el que crea la posibilidad de la respuesta, te desarma. Ahí están las divergencias y ahí está la diferencia entre si quieres a Madero en los 10 días previos a la decena trágica o en la decena trágica, o quieres a Gustavo, ¿no? Pero desde luego Gustavo era el que le dijo, se lo dijo 4 veces, que sepamos, Pedro, no me dejes mentir, que sepamos 4 veces le dijo, Francisco, te van a traicionar y te van a matar. Y la parte cáustica de la historia es que Gustavo le decía, Gustavo se iba para Japón, tenía una comisión internacional, se iba para Japón, y de repente ve que Francisco está quedando solo y decide quedarse, y le dice, me voy a quedar, pero me voy a quedar para que me maten a mí también. O sea, Gustavo la ve venir, y la forma además como muere Gustavo todavía hace más trágica esta historia. A Gustavo se lo entrega a Huerta, a Mondragón, ¿sí? Los soldados borrachos de Mondragón en la ciudadela le meten 70 puñaladas, le sacan el ojo a golpes y patadas, le botan y lo dejan tirado. Para reconocerlo tuvieron que encontrar sus mancuernillas. ¿Cómo no vas a querer a Gustavo? El tipo que había además sostenido la diferencia política con la derecha a través de las campañas de prensa, etcétera, etcétera. Pero bueno, es otro debate, la reivindicación de Gustavo y de Raúl, al que quiere un chorro. Pero bueno, es otro debate. El debate es, tenemos que valorar los errores de Madero, no para crucificar a Madero, por favor, Madero es entrañable, si está de algún lado está de nuestro lado, eso está claro, sino para aprender históricamente de un proceso que trae la serpiente envenenada adentro.
Pero si encontramos quiénes dan el golpe contra Madero, encontramos qué intereses reales estaba afectando a Madero y encontramos este Madero en el poder. Bueno, Madero en el poder, una de las primeras cosas que hace es legalizar los sindicatos, regresar la libertad, además de haber regresado las libertades públicas, legaliza los sindicatos y los alienta. Y cuando tiene por primera vez mayoría en la Cámara de Diputados, después del 1 de septiembre, manda a algunos de los diputados más inteligentes y en los que más confía a preparar proyectos de ley agraria y de legislación obrera. Una de las primeras cosas que hace Madero es eliminar los privilegios fiscales de las compañías petroleras y empieza a buscar maneras de ir acotando las irracionales y antipatrióticas concesiones que había hecho Porfirio Díaz a las compañías petroleras y mineras. Entonces, Madero, suavemente y buscando, porque ese es Madero. Madero no es si estuviéramos hablando de Villa y Zapata, diríamos como Villa y Zapata lo hicieron de manera revolucionaria y radical. Villa y Zapata eran revolucionarios, Madero no. Entonces, no en la manera revolucionaria en la que lo harían Zapata y Villa, sino dentro del marco legal, Madero empieza a buscar solución a tres graves problemas que para él son clave. Las inauditas concesiones al capital extranjero en materia minera y petrolera, la concentración de la tierra en pocas manos y el despojo a los pueblos, y la superexplotación del trabajo. Entonces, Madero sí está buscando transformaciones reales, aunque sea en el marco legal, y eso se traduce en quiénes son los que le dan el golpe. Más allá, ya no contaré esos 10 días, luego los contamos. Lo que sí creo es que nos hemos equivocado al creer que Madero se equivocó en lo concreto en esos días, y vuelvo a insistir, claro que Gustavo lo alertó, pero si Madero hubiera hecho caso de todas las cosas de los que lo alertó Gustavo años antes, insisto, no se hubiera movido a San Pedro de las Colonias. Gustavo, también un personaje entrañable y valientísimo, y dirigente del ala radical del maderismo en la Ciudad de México. La Ciudad de México no era conservadora como nos han pintado. El primer cuadro y la zona del surponiente, hacia donde había crecido la ciudad, las colonias Juárez, Condesa, Roma, Hipódromo, eran conservadoras. Pero la raza de los barrios, que era la mayoría, era profundamente maderista y la organizaba Gustavo y Federico González Garza y otros maderistas radicales. Todo lo que hoy son La Guerrero, La Bondojo, Peralvillo, Tepito, Lagunilla, Morelos, esa zona, la zona popular de la Ciudad de México, era revolucionaria y maderista y estuvo con Madero hasta la muerte. Y a esa gente la dirigía Gustavo y la dirigía Federico González Garza, otro personaje entrañable que hay que rescatar. En fin, ¿qué quiero decir? Madero iba hacia allá dentro del marco suyo, y los que se organizan en su contra y los que dan el golpe son intereses que están representados por el arzobispo primado de México, que representa los intereses católicos conservadores, porque como siempre pasa con los católicos, hay católicos liberales aliados con el maderismo y con la revolución. Por ejemplo, uno de los hombres de mayor confianza de Pancho Villa y de sus mejores probadores políticos era un militante católico de toda la vida, Silvestre Terrazas. Entonces, el catolicismo es una cosa complejísima y múltiple, ¿no? Pero el ala conservadora del catolicismo, vinculada al Partido Católico Nacional, porfirista y huertista, a través del arzobispo. Las compañías petroleras y mineras a través del embajador de los Estados Unidos, Mr. Wilson, y del embajador británico, Sir Lionel Cardell. Los senadores de la República que representaban a la clase política porfirista y a los latifundistas. Esos son los poderes que dan el golpe contra Madero. El conservadurismo tradicional, la clase política porfirista, las compañías petroleras y mineras gringas y británicas, el embajador y un sector del viejo ejército. ¿Qué quiere decir? Que Madero sí estaba afectando intereses reales y sí estaba transitando hacia un proceso, si no revolucionario, sí profundamente reformista. Y esa es la otra parte que hay que recordar de Madero, más allá de su habilidad política y
yo con esto termino para que cierre Beatriz y para que platiquen ustedes con nosotros, ¿no? Bien, da para mucho, es un personaje creyendo entrañable, yo cada día lo quiero más y me gustaría cerrar mi participación en esta linda noche en Texcoco con una reflexión. Hemos dicho, se ha dicho, no solo aquí, si Madero hizo tal o dejó de hacer tal, si le hizo caso a no sé quién, si no, si firmó tal carta, si no, como si fuera una relación unipersonal la transformación de un país. Y hay escenas muy tristes de la escena trágica cuando muchos llaman a manifestaciones en las calles y el pueblo de México y la ciudad se quedan viendo pasmados y horrorizados ante los futuros que ocurrieron en febrero y los que vinieron después, los crímenes del Huertito. Me conmueve más eso todavía, cuando después de que alguien incluso da la vida por su país y le matan a su hermano y por cuya causa muere y se angustia toda una familia, una nación, y se tensan hasta las relaciones bilaterales con Estados Unidos y siempre está deambulando el miedo de la intervención y toda esa fatalidad que ocurrió en ese breve gobierno. ¿Y el pueblo de México qué? Es una pregunta. ¿El pueblo de México es solo un espectador de los hechos históricos, mientras los dirigentes, los caudillos, los postulados, los diputados, no sé, deciden las cosas públicas? ¿El pueblo de México es así, solo un testigo, como en la época de Madero? Yo creo que es una lección fuerte. Madero se quedó solo como empezó, solo. Y si hubo maderismo, fue a raíz de que un triunfo imposible en ese momento ocurrió y fue por la gracia también y la cesión que al final tuvo que hacer Porfirio Díaz. Negociado, no negociado, como le quieran llamar. Bulnes decía que Madero no había ganado ni siquiera así con un buen margen, como para despreciar el ejercicio democrático que se había verificado en 1911. La pregunta hoy, a 103 años, es: ¿el pueblo de México está a la altura de las circunstancias democráticas que se demandan? ¿Estamos pensando que un dirigente o un grupo de dirigentes va a resolvernos la vida y nosotros seguimos quietos, atestiguando, impasivos, mirando cómo ocurren los acontecimientos, delegando responsabilidades mientras continuamos nuestra vida cotidiana? Yo creo que hay muchos mexicanos, como en aquel tiempo, que hoy podrían estar dispuestos hasta dar la vida por una razón patriótica. Creo que escasean. Sin embargo, siempre hay ese amor a México o a la patria que nos permite movernos. Y creo que del maderismo o de esta etapa de Madero, la escena trágica, su desenlace, yo me quedo siempre con esta reflexión que me atormenta, que es la soledad de Madero, y no solo de su gabinete, de su hermano regañón, de su papá. Sus hermanas siempre estuvieron, Mercedes se murió casi con él. El pueblo, yo pregunto por el pueblo de México, que vio pasar la prisión de su presidente, el ajusticiamiento con el vicepresidente Pino Suárez, la imposición de un gobierno a partir de un golpe de Estado impasivamente. Les ganó el miedo, no sé qué pasó. Creo que la democracia hoy, no sé, ahí lo dejamos. La democracia hoy está planteada de un modo distinto y creo que no es un compromiso de un señor candidato o candidata o un diputado, un senador. Yo creo que es una cuestión colectiva y el día que nos creamos que de verdad podemos transformar a este país, ese día lo vamos a lograr. Cuando pensemos que está en manos de ellos y que por gracia nos van a conceder favores y derechos sociales, no va a ser posible. Y ojalá nunca más haya otro crimen tan aberrante como el de Gustavo y Francisco. Muchas gracias. No, una respuesta. Al asesinato de Madero sucedió la revolución. El pueblo de México se levantó masivamente por honor, masivamente. En mi libro de la División del Norte,
lo muestro. Entre el 22 de febrero y el 28 de febrero, es decir, en una semana después del nacimiento de Madero, se levantaron 400 grupos en armas en todo el país por vergüenza de que hubieran matado a Madero. ¿Por qué lo mataron? Porque, bueno, no, lo demuestro en mi libro, querida Beatriz, 400 grupos se levantaron. Creo que ya logré romper el frente interno maderista. No, no lo dejaron solo. 30 días después de la muerte de Madero, de San Luis Potosí hasta la frontera, había en armas un centenar de guerrillas. Pues es que no hubo de otra. Madero permitió que eso pasara. Le habían dicho, los chihuahuenses lo habían dicho, hombre, tráete un batallón de supremos poderes, vas a ver con el micrófono, porque si no, la polémica nos la echamos al sol. Un año y medio estuvo gobernando y lo dejaron Porque fue lo morir que nos solo. tomó tirarlo. Lo que nos tomó tirar crear a Madero? a Huerta, crear No, y el luego ejército Huerta. popular que era capaz de destruir ahora sí una dictadura. Bien. Murió solo porque no fue capaz de entender que el que concilia se suicida. Y porque dejó vivas las fuerzas fundamentales. Yo insisto, pues, pero bueno, más allá de todo esto, vamos a tratar de intentar cerrar no sobre nuestras discrepancias ni sobre nuestros acuerdos. Decimos que no estamos de acuerdo, ¿eh? No están de acuerdo, bueno, ya estamos en desacuerdo en otra más. ¿En qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en que hay que hacer una lectura crítica del maderismo, obligado. Hay que hacer una lectura crítica de lo que ha pasado y de lo que está pasando. Hay que proyectar el pasado hacia el presente para reproyectar hacia el futuro. Tenemos que encontrar identidades en el pasado que nos permitan avanzar hacia un cambio profundo que esta sociedad está pidiendo a gritos lo está pidiendo. Y no es una sociedad pasiva, por todos lados hay mexicanos luchando, por todos lados, ¿sí? Descoordinados, desorganizados, aislados, separados, no unidos, pero por todos lados hay mexicanos en lucha. Tenemos que unificar esta inmensa fuerza y aprender de la historia. Por un lado. Por otro lado, bueno, el debate sigue, los buenos debates no terminan y no nos gusta la uniformidad ni la unidad. Nos gusta que la gente lea, se informe y discuta. Por lo tanto, el mejor juicio sobre quién tiene razón en estas discusiones, pues no es el nuestro, es el de todos ustedes. Y vamos a estar vendiendo libros, porque de eso se trata. Viejo Siglo Nuevo, de Beatriz. Híjole, a 50 pesos además, no a los 200 que costó cuando salió. Tenemos en oferta, tenemos muchos ejemplares, Rosita. ¿Sí? ¿Tenemos muchos? Tenemos como, ¿qué? 15, bueno, los 15 primeros se lo llevan, el libro, la novela de Beatriz. Tenemos, 1915, el año de la guerra. Probablemente el mejor libro de Pedro, de historiador, antes de que se me volviera maderista rastacuache. El libro villista y zapatista de Pedro Salmerón. Y tenemos Yaquis. El de Pedro a 100 y poquito, no vi. Uy, está carísimo, dice Beatriz. Y tenemos la temporada de sopilotes. ¿Muchos? Betty. Que sí hay. ¿Cuántos? Tenemos 11 temporadas de los sopilotes donde se cuenta la verdadera historia de por qué Madero murió por pendejo y no por bueno. Compañeros, el mejor juicio es ustedes. Abramos el debate, que se informe, que se discuta, que se platique. Muchas gracias a Pedro Salmerón, siempre fiel amigo y compañero. Y vamos a estar firmando libros en la mesa que está aquí. Muchas gracias a mi escritora favorita, Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Qué es eso, Pedro? El micrófono. No. ¿Quién entra?